Buenas tardes a todos. Soy Luis Miguel Torre, presidente de Sendor. Como sabéis, la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor es una sociedad abierta a todos los profesionales sanitarios que se dedican al dolor. Para nosotros no somos una sociedad de médicos, una sociedad de todos aquellos sanitarios que tienen algo que decir en dolor, porque yo creo y creemos que el dolor es un problema de muchos colectivos, ¿no? Se ha circunscrito muchas veces al ámbito médico, pero eso es un error que nosotros pretendemos ir eliminando poco a poco para que haya este entorno multidisciplinar. En este entorno multidisciplinar estamos seguros de que la fisioterapia tiene un papel clave, básico. Muchos pacientes acuden a la fisioterapia y esta está demostrando tener herramientas muy útiles en el tratamiento del dolor, sobre todo en el dolor crónico, en el cual muchos tratamientos farmacológicos e intervencionistas a veces no son eficaces, ¿no? Así que en este sentido hemos hemos programado esta sesión. Yo quiero agradecer mucho a los ponentes y a Maite, la coordinadora del grupo de fisioterapia, que la haya montado. Estoy seguro de que va a ser muy útil y os doy por ello la bienvenida a todos. Os agradezco la participación y os comunico que en el Congreso de Sendor, que será en junio en Sevilla, habrá una cuota especial reducida solamente de los costes para la fisioterapeuta y algunos otros colectivos. Igualmente os comunico que esta sesión, que va a ser grabada, estará disponible para todos aquellos inscritos en el área privada de la página web de Sendor. Así que sin más, le doy la palabra a Maite para que dé inicio a esta reunión y muchas gracias a todos por vuestra participación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis Miguel, por esta magnífica introducción que has hecho. Y nada, yo no me extendé muchísimo más, simplemente que, bueno, es todo un honor y un placer poder hacer estas primeras jornadas del grupo de trabajo de fisioterapia de Sendor y agradecerle pues a Luis y a toda la junta directiva el hecho de que realmente haya esta sociedad, ¿no?, multidisciplinar del dolor a nivel estatal, que creo que es muy necesario para que nos podamos unir todos los profesionales, como ya decimos también, para poder hablar este lenguaje transdisciplinar. En este caso, pues habíamos planteado esta mesa redonda, ¿no?, de cómo nos puede ayudar la fisioterapia en estos equipos multidisciplinarios. Tenemos 2 horas por delante de mesa redonda, con lo cual haremos los diferentes ponentes y si os parece bien en el chat podéis ir poniendo las preguntas y las dejaremos para el final, ¿de acuerdo? Pues empezaremos con Rafa Torres, que seguramente pues ya muchos le conocéis, profesor titular de la Universidad de Valencia, doctor en Ciencias de la Salud, de Neurociencias, introductor en España de la educación en Neurobiología del Dolor. Rafa nos hablará de qué hace un fisioterapeuta, tratamientos de fisioterapia según la evidencia. Pues Rafa, te doy la palabra cuando quieras. Vale, en primer lugar agradecer a Luis Miguel Torres porque haya contado con nosotros, fisioterapeutas, a la hora de plantear una sociedad multidisciplinar del dolor y expresamente a Maite por su invitación para que participe yo en estas jornadas. La ponencia, el título de ponencia que se me dio era un título, digamos, como muy genérico, y yo le comenté a Maite, oye, es que hablar de eso es imposible, es un tema demasiado amplio. Y dado que finalmente la mayoría de los asistentes que estáis ahí, si no me equivoco, sois fisioterapeutas, me planteé, bueno, ¿por qué no hablo de lo que yo sé, que es de educar en dolor, y de los problemas con que yo me encuentro? Y sobre todo vamos a abordar aspectos psicosociales que dificultan nuestra labor como educadores. Bueno, yo no sé si os parece bien la idea, pero a mí tal vez se me ocurre que como yo trabajo con doble pantalla, pues si os ve la cara, pues parece que no estemos hablando frente a una pantalla muda, sino que hay gente escuchándonos. Pero bueno, eso es lo que cada uno de vosotros queráis. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Yo, si pudiera ser, voy a intentar que la ponencia dure menos de lo que se estipuló, de tal manera que podamos, no sé, discutir, porque la verdad es que hacer una ponencia demasiado formal, algunos de vosotros ya me habéis oído mis rollos, que son siempre los mismos, entonces tampoco aporta nada, pero a lo mejor una discusión abierta, distendida, pues a lo mejor nos aporta más.
Bueno, no se me olvide, primero, agradeceros a todos vuestra presencia aquí en esta jornada online o en estas horitas online, porque yo me imagino que todos habéis estado trabajando todo el día, todos hemos estado trabajando todo el día y bueno, hasta ahora ya estamos un poco cansados, lo cual denota que tenéis interés en seguir aprendiendo, en seguir compartiendo vuestras experiencias en el manejo del paciente con dolor. Bueno, pues esto se llama así la ponencia, el paciente con dolor crónico, educación en ciencias del dolor y sus problemas. Si existe algún problema con la conexión, pues ya me decís. Vale. Esto de explicar el dolor, ¿qué es? Porque es una cuestión que muchas veces nos plantean otros profesionales, los médicos, otros compañeros. Bueno, eso es tratamiento psicológico y hay que explicar que no, que educar en ciencias del dolor no es hacer un abordaje cognitivo-conductual, no es un tratamiento psicológico, sino que es una intervención con una intencionalidad dirigida a generar una nueva interpretación por parte del paciente de su dolor y así reducir o eliminar el dolor. Y esto forma parte de nuestras competencias como fisioterapeutas y que compartimos con el resto de profesionales de salud. Todos somos educadores. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, esta foto ya la he puesto muchas veces. Pues todo esto sale, aunque hayan después venido nuevas aproximaciones o derivaciones, pues todo sale de este señor que se llama David Butler e indudablemente de las aportaciones que ha ido haciendo y que hace Lorimer Moseley, alguien genial, un investigador genial, pero todo parte de ahí, de este señor que hace 22 años conocí y que empezaba a hablar de cómo era posible modificar el dolor, explicando al paciente esto del dolor que era. Muy bien, bueno, hoy en día hay suficiente evidencia, tenemos suficientes publicaciones de la evidencia de la educación en dolor y de hecho en el 2019 se publicó una revisión sistemática de Watson donde se demuestra que la educación en dolor es efectiva en el dolor, en la discapacidad, catastrofismo, kinesofobia, aunque la calidad de algunos estudios no es demasiado buena y algunos son francamente mejorables. Pero hay evidencia ya de que es efectiva siempre y cuando se consiga una reconceptualización del dolor por parte del paciente. Si al final lo que le contamos, que estará muy bien contado, y les hablamos de las neuronas del cerebro, de las vías ascendentes, descendentes, si el paciente no entiende que eso tiene que ver con su experiencia de dolor, realmente sirve de muy poco. Por eso yo siempre digo que dar clasecitas en dolor tiene muy poco efecto, sirve muy poco el manejo del paciente con dolor. Muy bien. Y bueno, problemas derivados del clínico. Bueno, el primer problema, pues que es un abordaje que tiene que ver con el paradigma del cambio conceptual y que tiene como objeto también generar un cambio conductual. Y muchas veces eso implica saber utilizar estrategias cognitivas a los que muchas veces el fisioterapeuta no está acostumbrado. De hecho, como en este artículo aparece y otros también han salido, los fisioterapeutas son conscientes de los beneficios potenciales de incorporar intervenciones de base psicológica, pero se sienten insuficientemente entrenados. Y esto es una realidad. Educar en dolor no significa solo saber de dolor, sino saber utilizar estrategias educativas. Y uno debe estar formado en ello. Muy bien, entonces también tenemos el problema del sesgo profesional. El sesgo profesional es pues que nosotros, como otras muchas profesiones, odontólogos, anestesiólogos que se dedican a dolor, especialidades quirúrgicas, estamos muy focalizados en utilizar procedimientos, en hacer cosas. Claro, cuando hay un abordaje como el de la educación, que no hacemos cosas, no actuamos directamente en el cuerpo, pues entonces tenemos alguna dificultad. Y el consejo o mi recomendación siempre es no mezclar
mensajes ni abordajes. Esto es algo que es así. Yo hace poco a una de mis pacientes, un fisioterapeuta muy bueno en su campo, le proponía como tratamiento educación en dolor y punción seca. Como comprenderéis, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a estar yo explicándole al paciente que su dolor tiene que ver con cambios neuroplásticos centrales reversibles y a la vez estoy haciendo punción seca? Estoy dando un mensaje absolutamente incoherente. Eso no puede funcionar. Por tanto, cuando hay que hacer educación, por favor, no toquemos, no utilicemos las manos, porque es que si no, eso no funciona. Y además, también hay problemas con el mensaje. Claro, ¿qué le decimos al paciente con dolor? Pues lo primero que hay que hacer es utilizar lo que el paciente entiende o se le ha dicho sobre su propia patología para que entienda que su dolor no se asocia a daño. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que tener conocimientos actualizados en la patología que tiene el paciente. Si un paciente nos viene con dolor lumbar crónico, con unas resonancias, con unos mensajes por parte de otros profesionales de la salud, tenemos que explicarle esas resonancias y explicarle lo que el paciente tiene y si hay una correlación entre el daño observable, eso no sé por qué me sale ahí, esas rayas ahí, entre el daño observable, esas rayas, ¿por qué me salen en la pantalla? Tenemos aquí el técnico, me han salido unas rayas ahí, ¿alguien sabe algo de eso? ¿Las he hecho yo o sin querer? Bueno, ¿Estas rojas, Rafa? Sí, esas rojas que han salido. ¿No son tuyas? No. No sé. No son mías. En fin, bueno, que hay que partir de los propios conocimientos del paciente y demostrar un conocimiento suficiente en la patología que el paciente presenta. Si no, no funciona. Muy bien. Después el contexto. El contexto es sobre lo que vamos a hablar fundamentalmente. ¿Qué aspectos contextuales pueden determinar que nuestros abordajes educativos no funcionen? ¿Vale? Y es que todos tenemos dolor, todos vamos a sufrir dolor. Es una experiencia inherente al ser humano, o a un animal también, ¿no? Pero solo una pequeña proporción de personas va a desarrollar dolor crónico y todavía un porcentaje menor va a desarrollar una discapacidad. Por tanto, hay que entender que en el tratamiento del paciente con dolor va a haber muchos aspectos psicosociales que van a actuar como factores predisponentes o desencadenantes y que pueden ser importantes barreras en nuestro tratamiento. Por tanto, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son esos aspectos psicosociales que van a dificultar nuestro tratamiento, ¿vale? Claro, primero hay que entender una cosa, que no existe una correlación entre discapacidad y dolor. La discapacidad no es consecuencia de un deterioro físico, sino es la interacción de muchos componentes cognitivos, lo que el paciente entiende sobre lo que tiene, emocionales, sociales, familiares, etcétera, que están implicadas en la experiencia de dolor. Y como dice la OMS, la discapacidad no es un atributo de una persona, sino un conjunto complejo de condiciones que muchas de las cuales van a ser creadas por el contexto y el entorno social. Por tanto, el entorno y el contexto social están directamente implicados en el desarrollo del dolor crónico y de la discapacidad. Y claro, este es el modelo clásico, ¿no? Frente a cualquier estímulo, nociceptivo o no nociceptivo, y en función del contexto, el sujeto desarrollará una atribución a esos inputs somatosensoriales, pero esa atribución que finalmente desencadenará o no dolor
tiene que ver con un montón de cosas. Pues con lo que el paciente entiende sobre lo que tiene, lo que han dicho lo que le han comentado los profesionales de la salud, el contexto social, familiar, laboral, los medios de comunicación social, sus expectativas. Todo eso va a determinar el significado atribuido a esos inputs somatosensoriales. Todo eso, por tanto, puede ser estar directamente relacionado con la aparición o no de dolor. Bien, entonces, cuando tenemos un paciente delante y queremos utilizar una estrategia educativa, lo primero que hay que hacer es pensar. Como clínicos debemos pensar. Y lo primero que tenemos que pensar es este abordaje educativo. ¿Podemos utilizarlo en ese paciente en concreto o no? ¿Es susceptible o no de beneficiarse de ese tratamiento cognitivo? Así puesto con pincita. Claro, y entonces hay que considerar las barreras con las que nos enfrentamos y que pueden modificar el resultado. Las estrategias educativas no podemos utilizarlas en todos los pacientes, sino solamente en unos y en otros no van a ser útiles. También no solamente es pensar en dificultades, sino en los puntos fuertes que ese paciente puede tener y que pueden facilitar su recuperación. Entonces, lo primero, ¿qué hay que evaluar? Pues expectativas y motivaciones. Claro, muchas veces el paciente viene con una interpretación mágica de nuestra aproximación terapéutica. Está acostumbrado a ir a un sitio, ir al médico, al fisioterapeuta y que le hagan cosas y así les quiten el dolor. Pero esto no funciona así. Entonces el paciente con expectativas mágicas, pues hay que ponerle los pies bajo tierra. Esto no es magia, sino que esto requiere un compromiso por parte de él. Y además, no solo dependerá de nuestra capacidad como educadores, sino de los recursos propios del paciente. Y eso es así. Podemos tener un paciente muy inteligente, pero que tenga escasos recursos. No sepa transformar ese aprendizaje en algo capaz de modificar su experiencia del dolor. O cuando los afrontadores pasivos, ¿no?, que nos acuden y nos dicen, usted cúreme. Yo recuerdo todavía un veterinario. ¿Hay que poner un fijador externo? Hace años. Ahora para hacerlo, ¿no? A la vez. O sea, Lo vamos a pedir, pero hay que hacer el flexor. Hace años, por favor. hace años me acuerdo de un veterinario que me dice, a mí me han dicho que tú hablas y a mí se me va el dolor. Venga, empieza. Y digo, no, hombre, no, eso no funciona así. Eso no funciona así. O sea, el primer problema que tenemos con el afrontador pasivo. O con los que, sí, yo me quiero curar, tengo mucho interés, pero no está en un momento adecuado para iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque quiere, pero al final no quiere, ya está adaptado a vivir con su dolor y su discapacidad, todo requiere demasiado esfuerzo y a lo mejor no está en la mejor disposición para empezar un tratamiento de este tipo. Y evidentemente el backfire effect, vamos a ver, este tipo de educación implica conflicto, va a implicar un conflicto, porque el primer conflicto va a ser que el paciente no va a entender inicialmente mucho, dirá, bueno, pero vamos a ver, si es que yo tengo dolor, ¿cómo que usted me dice que yo no tengo una lesión? ¿Cómo puede ser eso de dolor sin lesión? Y sabéis que el backfire effect sucede que cuando a un sujeto le damos evidencia de que le argumentamos con evidencia de que lo que nosotros pensamos es verdad, ocurre un efecto contrario. Todavía se reafirma en sus conceptos erróneos. Y eso nos ocurre. Recientemente en un congreso de dolor que tuvimos hace poco, a mí me llamó la atención porque en la ponencia que presenté, en las preguntas, mis principales detractores eran fisioterapeutas. Y el principal tema que me exponían
Era ¿cómo es posible que haya gente que tenga dolor sin lesión? Y me acuerdo que uno decía, no, yo creo haber visto un solo caso en mi vida, y tenía el chaval 40 años, o sea, tenía años de experiencia, ¿no? O sea, muchas veces ocurre eso, ¿no? Que hay un conflicto. Empezar a hablar de que existe un dolor sin daño implica conflicto, y con el paciente va a aparecer ese conflicto. Entonces, según cómo dirimamos ese conflicto, pues la cosa puede ir bien o se puede acabar el tratamiento. También hay que tener en cuenta algunas barreras propias del paciente, ¿no? Como su nivel educativo y nivel socioeconómico también. Pacientes con dificultades cognitivas, con bajo nivel educativo, suele costar un poco más, no es imposible, desde luego. O gente muy mayor, pues ya cuesta un poquito más que esta intervención se vea efectiva. Y después también aspectos psicológicos. Y es que frecuentemente vemos pacientes abrumados. Esto lo decía Jacobson. Decía, nosotros no vemos pacientes con dolor. No. Nosotros vemos pacientes abrumados por su dolor. Y a veces están tan abrumados, están tan ansiosos, que tienen dificultades para escucharnos, para entender, porque están absolutamente abrumados por su situación de dolor. Y por eso también hay que, cosas que pueden ayudarnos a facilitar nuestro tratamiento. Alicia, el micrófono. Es entender las quejas del paciente. ¿Cuáles son las quejas y las necesidades del paciente? Y el paciente nos dice que ha sentido que nunca nadie les ha escuchado suficientemente, que nadie ha entendido su dolor y nadie ha sabido explicarles lo que les pasa. Por tanto, las claves del abordaje van a ser, primero, entender al paciente, entender no solo la condición dolorosa del paciente, sino entender al paciente que tiene ese dolor, escucharlo, dedicar tiempo a escuchar al paciente y explicarle lo que le pasa, porque son las tres demandas que el paciente tiene, las tres es. Por tanto, siempre yo digo que lo primero que hay que hacer con un paciente con dolor es dejar que hable. Deja que hable, déjale que te cuente su experiencia, porque cuando verbaliza su experiencia nos va a dar muchas guías, muchas claves para entender cuáles van a ser las cosas que van a ser barreras en el tratamiento, o las dificultades, o las cosas en las que nos podemos apoyar para tratar su dolor. Y además, evidentemente, aspectos como relaciones con el impacto emocional, la ansiedad, el grado de depresión, el miedo, la ira. O sea, siempre teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes no tienen una psicopatología. Sin embargo, es muy importante diferenciar claramente lo que es un bajo estado de ánimo por los síntomas, por el dolor, de una depresión mayor, donde el paciente requerirá un tratamiento por otro profesional, ¿no? Igual que no es lo mismo un paciente ansioso por el dolor que un paciente con un cuadro de ansiedad generalizada, ¿vale? Muy bien. Y bueno, el miedo, sabéis que es un determinante fundamental del dolor. El miedo al dolor es absolutamente deteriorante del paciente, ¿eh? Es lo más discapacitante. O el paciente cabreado con el sistema, enfadado con la mutua, enfadado con los médicos que lo han entendido. Alguien tiene la culpa de mi dolor, ¿eh? O el paciente que lleva muchos años con conductas de dolor, conductas de evitación, conductas de enfermedad muy establecidas. Eso va a ser difícil, ¿eh? Va a ser una barrera con la que nos vamos a encontrar, ¿vale? Lo primero, como ya he comentado, es identificar las cogniciones erróneas. Que entiende que se le ha dicho, que entiende de lo que tiene que se le ha dicho. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de barreras, y voy a enumerar unas pocas, que son aspectos psicosociales. Pero, disculpar.
Alguno de vosotros me está provocando una alergia, no sé quién será. Además, como nos veo las caras, no lo sé. Bueno, igual es Frank, que sí que le veo la cara, que me está dando alergia. Bueno, dolor es cultural y social. El entorno social, la familia, el ambiente laboral, el sistema médico, todo eso son elementos cruciales en la experiencia del dolor y, por supuesto, en el desarrollo de discapacidad. Hola, Silvia. Muy bien. Vale, por tanto, todo eso influye en las creencias, capacidad de afrontamiento y conductas de dolor. Y claro, aspectos familiares son un montón. O sea, es muy importante que identifiquemos aspectos familiares que tienen que ver con el dolor, porque es que el dolor se aprende ya en la familia. De hecho, yo conozco muchas sagas dolorosas donde abuela con dolor, madre con dolor, hija con dolor, nieta con dolor. El dolor se aprende en casa, porque se aprende todo, no solamente el dolor, sino cómo afrontarlo, las conductas de dolor, etc. Pero también hay aspectos familiares relacionados con el cónyuge, o el marido, o la mujer, o el maromo, o como queramos llamarle. Y como yo siempre bromeo, muchas veces vemos parejas unidas por el amor y unidas por el dolor. ¿Cómo estás tú? Ay, pues yo estoy fatal. Ah, pues yo estoy fatal también, estoy muy mal. Entonces se retroalimentan ellos dos en su dolor. Y hay que saber que el principal saboteador del tratamiento es la familia. Son fantásticos saboteadores del tratamiento. Por eso es importante siempre que participen en el proceso terapéutico siempre y cuando tengan cerebro. Porque hay de todo, ¿eh? Yo a veces he tenido que sacar a un familiar de la sala porque estaba saboteando en vivo y en directo el tratamiento con mi paciente. Vale. Y después, claro, después está todo el follón del sistema médico. Nuestra famosa medicina basada en el órgano, organicista. Organicista. Hace poco he estado la semana pasada en Roma en un congreso y era una barbaridad todavía la cantidad de organicismo. Entre médicos, también había fisioterapeutas, organicismo puro y duro, oyendo cosas del año de la catapum. Y claro, ¿cuál es el problema del paciente? Que viene con muchos diagnósticos conflictivos, contrapuestos. Claro, entonces tenemos que batallar y hacer una auténtica limpieza. Las primeras sesiones tenemos que hacer limpieza, porque si no es imposible. Los famosos diagnósticos mito, las hernias de disco y demás. Y después, la barbaridad de falacias ergonómicas y posturales con lo que vienen, que se les ha dicho, me acuerdo de las malas posturas, yo qué sé, una barbaridad de cosas que el paciente interioriza y está convencido. ¿Por qué? Porque se lo hemos contado nosotros, los profesionales de la salud. Eso se llama auténtica iatrogenia verbal. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, no, es que eso de estar sentado es muy malo y hay que hacer snacks, eso me hace gracia, snacks, breaks, ¿no? Levantarse cada una horita, moverte. Yo digo, yo debo ser un señor anormal porque yo me tiro 8 horas diarias mínimo sentado, hasta 10, y a mí no me duele la espalda, debo ser un bicho raro. Pero yo creo que no soy tan raro, ¿sabéis por qué? Porque hace 100 años, todos los que estamos aquí, estaríamos realizando trabajos extenuantes de la mañana a la noche. Bueno, un momentito. A ver, un segundito. Antes de proseguir. ¿Se me ve a mí en mi cara o qué es lo que se ve? La presentación y a ti, Rafa, las dos cosas. Ah, las dos cosas. Es que quería dejar de compartir para no liarme. Ah, vale. Ahora se me ve la cara, ¿no? Ahora sí, ahora ya has Muy dejado bien. de compartir. Thank you. Vale, muy bien, fenomenal. Entonces, finalmente,
y para no alargarme más, el dolor, como he comentado, tiene que ver con la cultura, ¿vale? Y hay muchos aspectos culturales que tienen que ver con el dolor, tal cual, tal cual. Hay enfermedades netamente culturales, el coro en Asia, los nervios en Sudamérica, que no es los nervios en España. Hay un montón de enfermedades que son propias de cada cultura. De hecho, aquí hay y que el dolor nos ha acompañado siempre. No sé si conocéis a la que está ahí, pero el dolor es cultural. Incluso puede tener un valor. De hecho, es mi opinión personal. Si los tatuajes tienen valor es porque son un rito de paso. Eso está muy estudiado en el mundo de la antropología, es un rito de paso. Pasas de un estatus a otros y ese paso asocia el padecimiento del dolor. Eso es así en los ritos de paso. O, por ejemplo, esto que se hace en un pueblo de Castilla-León es fantástico. Es la experiencia más emocionante que tienen los del pueblo. El momento de haber llevado en hombros a su hijo o a su hija andando sobre ascuas encendidas. Se recuerda como el momento más emotivo de la historia de los habitantes de este pueblo. Es una experiencia que es un rito de paso, hay un dolor. Y, finalmente, detrás de mucho dolor está ese concepto un poco anticuado de dolor, la definición terrible de la OMS, estado de completo bienestar físico, psíquico y social. ¡Qué barbaridad! Yo, desde luego, no estoy sano, porque yo psicológicamente yo creo que estoy deteriorado y más cosas, y físicamente también. Y además yo siempre digo que realmente la auténtica sociedad del bienestar está ahí, in the graveyard. Ahí sí que es un completo estado de bienestar físico, psíquico, social, pero los seres humanos no vivimos así, ¿vale? Y nada, pues que la cultura construye nuestra arquitectura sináptica. Y ya el último ejemplo que voy a poner es este, creo que es bastante conocido. En el año 90 se publicó, en el año 96 se publicó en Spine, que los aborígenes australianos referían algo de dolor lumbar, pero ni lo verbalizaban siquiera, no era un problema, no era ninguna cuestión. Sin embargo, ese estudio se ha rehecho en el 2013 y los aborígenes australianos ya tienen tanto dolor crónico discapacitante como el resto de australianos. Ya hemos conseguido contagiarles la epidemia del dolor. Bueno, he hecho una pequeña introducción de algunas dificultades en la educación del paciente con dolor y nada, y voy a cortar ya para que después, si tengamos tiempo, discutamos algo más. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y seguimos. ¿Vale, Maite? Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafa, como siempre, magnífica exposición. Invito a todas las personas que todas las dudas que tengáis, ¿vale? Os he escrito por chat que las podáis ir poniendo allí, yo las iré recogiendo todo y cuando acabemos pues las trasladaremos a los diferentes ponentes. Pues ya sin más dilación pasamos al siguiente, que es Fran Ortega. Él es fisioterapeuta también, profesor de la Universidad Cardenal Herrera Creu y profesor y desarrollador de Neuromodulation percutánea. Pues Fran, que nos hablará de cuándo hay que llevar a un fisioterapeuta. Cuando quieras, Fran. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y, por supuesto, agradecer la enorme iniciativa de incluirnos, como decía Rafa, los fisioterapeutas en estos equipos interdisciplinares que yo creo que la fisioterapia tiene mucho que decir. Creo que Rafa ha hecho una gran ponencia que bueno, lo demuestra, como siempre. Así que nada, yo voy a hablar un poquito de cómo trabajo. Yo soy clínico también, trabajo en una clínica privada, en un equipo interdisciplinar además, en la que trabajamos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, en fin, redactadores, un montón de profesionales de la salud y lo que pretendemos siempre es el bienestar del paciente. Soy profesor de la Universidad Cardenal Herrera, profesor sobre todo de la asignatura de electroterapia y de ahí viene mi interés en este tipo de técnicas, ¿no? De utilizar la electroterapia con un fin terapéutico. Y también
también, pues bueno, me formé mucho en ecografía, he estado también haciendo bastante disección y de ahí pues coincidimos con anestesistas, mi compañero Raúl Valdesuso y yo, y desarrollamos esta forma de trabajar un poco de neuromodulación, que ahora hablaré en la ponencia, un poco en base a estos aprendizajes que hicimos con anestesistas en disección, ¿no? De cómo trabajaban trabajando, valga la redundancia, sobre los nervios periféricos para obtener el beneficio de la neuromodulación química en este caso, ¿no? O la anestesia, ¿no? Regional principalmente. Entonces, bueno, voy a hablaros un poquito de en qué consiste la técnica. Estamos investigando sobre todo ahora mucho con un grupo de investigación importante pues los efectos, intentando obtener evidencia científica para darle rigor a la técnica, sobre todo y bases fisiológicas. Y bueno, pues eso, ¿no? Un poquito comentaros eso y luego pues nada, vemos las preguntas. Voy a compartir pantalla, si me deja. Creo que ya la tengo, si me podéis confirmar que se comparte. Inicio la presentación. Sí, se ve, Fran. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y como digo, la verdad que un placer y un honor estar aquí. Y bueno, vamos a ver cómo trabajamos con esta herramienta. Es una herramienta más, no deja de ser un tratamiento ni definitivo, ni una técnica estrella, ni un tratamiento único, sino una herramienta más que se basa en la estimulación eléctrica de manera percutánea del nervio periférico. Vamos a hablar un poquito de eso para estimular o activar procesos de analgesia. En principio, la neuromodulación percutánea es una técnica invasiva. Yo creo que el que sea una técnica invasiva hay que quitar ya también esa percepción de que es siempre agresiva. Una técnica invasiva puede ser agresiva si hacemos a lo mejor alguna forma de trabajar más agresiva, pero una técnica percutánea con una aguja ecoguiada, la verdad es que es un poquito agresiva, ¿vale? De verdad. Es un procedimiento seguro que se realiza de manera ecoguiada, como decimos, y en condiciones de asepsia, ojalá fuera en total, no lo hacemos en quirófano, pero sí las máximas condiciones de asepsia posible, en la que utilizamos una corriente de tipo TENS, en este caso PENS, percutánea, para obtener los efectos terapéuticos de la estimulación de este tipo de corrientes y sobre todo utilizamos la aguja para focalizar la energía eléctrica en el nervio periférico, que al fin y al cabo es la estructura a la que se dirige esta energía terapéutica para producir, perdón, esta energía física para producir los efectos terapéuticos y sobre todo porque además también disminuye la impedancia, la resistencia de los tejidos al paso de la corriente. Además, la aguja, de manera percutánea al nervio, evita que se disipe la energía. Eso hay varias leyes físicas que lo demuestran, como la ley del cuadrado de la distancia. La energía se disipa conforme el foco emisor y el receptor se separan. Por lo tanto, hay varios estudios que hablan de la evidencia, ¿no?, que tiene el TENS, pero en la mayoría, pues en muchos casos a veces es pobre y en otros el tiempo de duración de esos efectos es poquito, sobre todo cuando no se produce dolor o percepción de dolor, mejor dicho. Bien. Los campos de acción principalmente son para el dolor y la disfunción. El dolor, sobre todo para los pacientes y los que vemos en clínica, siempre va a ir asociado a disfunción en la mayoría de casos. O sea, una persona que le duele algo y sobre todo que le duele de tiempo va a ir asociado con, por ejemplo, si le duele el pie con una cojera o si le duele el brazo cada vez va a moverlo menos. Esto va relacionado por cambios en la activación de motoneuronas que tienen relación directamente a nivel medular con la vía somatosensorial, pero también sobre todo con un factor que ha dicho Rafa muy importante, que es la kinesiofobia. Bueno, creo que lo ha comentado, sino algo así, o el miedo al dolor o el miedo a las consecuencias del propio dolor, que es un factor también súper importante. ¿Vale? Entonces, principalmente nos basamos en intentar disminuir o mejorar esta ventana terapéutica de alivio del dolor de nuestros pacientes para que puedan hacer una parte súper importante, que es tomar una parte activa de su patología y que puedan hacer ejercicio, o que puedan, pues eso, hacer una vida más normal, ¿no? O una vida como la que llevaban antes. Los objetivos de tratamiento y protocolos, pues bueno, en principio ya sabemos todos, tenemos muchas formas de disminuir el dolor. Una de ellas que ha mostrado muchos beneficios en la psicopedagogía del dolor, como comentaba Rafa, y otras formas es activar vías periféricas, ¿no?, que activan otra serie de sistemas neuronales que inhiben el dolor o por lo menos lo podrían mejorar, o inhiben nocicepción. Bueno, si queréis luego en la charla hablamos un poquito sobre, o en las preguntas sobre esto. Tenemos dos vías principales estudiadas, ya se sabe, pues bueno, Melzack y Wall en 1965 describieron el gate control, que hoy se ha visto que es un mecanismo un poquito más complejo de lo que muestro aquí en esta imagen, pero bueno, básicamente la activación de las fibras mecánicas produce inhibición de la vía nociceptiva. Y esto, pues bueno, es interesante porque puede mejorar el dolor en una ventana de tiempo cortita,
pero bueno, con el grupo de investigación hemos conseguido desarrollar algún protocolo que podría potenciar este efecto. Ahora hablaremos sobre ello. Otra forma de estimulación eléctrica que se ha utilizado siempre, o incluso la terapia manual, o por ejemplo la punción seca, es activar el dolor. O cualquier terapia que produzca dolor, generalmente en algunas personas que tengan este sistema disponible, activarán este sistema opioideo, ¿no? O que se llama antiguamente opioideo, que se llama sistema de inhibición descendente, que al fin y al cabo lo que hace es que cuando activan la vía nociceptiva, pues paradójicamente se produce una inhibición o una activación de mecanismos analgésicos, como un mecanismo de feedback que permita regular que el dolor no se dispare de más, ¿vale? Bien, esta vía se ha activado con TENS que se han estudiado durante muchos años, como el TENS BARS, por ejemplo, o el TENS breve intenso, que producían sensaciones más molestas que el TENS convencional. Y se vio que la analgesia era de mayor duración, pues eso, generando esta pequeña molestia, ¿no? No se sabía muy bien por qué, pero parece ser que este mecanismo lo podría explicar. Bien, entonces, ¿qué es el mejor? Pues depende de cada paciente, ¿vale? Depende del estado de sensibilización que presente en cada momento, depende del estado del dolor, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, básicamente, como digo, tenemos la de las fibras A beta, que es una activación de la analgesia sin dolor, que es muy interesante en muchos pacientes, por ejemplo, de dolor crónico, que podría ser o podría no ser interesante activar vías analgésicas produciendo dolor, ya que están sufriendo durante mucho tiempo. Y tenemos, por ejemplo, la activación de las fibras A delta o C, que son nociceptores, para producir una analgesia de mayor duración, pero en este caso ya pues produciendo un poquito de molestia o dolor. Fran, ¿Vale? ¿Sí? Fran, ¿Sí? Fran, discúlpame. ¿Sí? Sí, vale, perfecto. Simplemente porque es que me acaban de avisar que alguien ha compartido el ID de la reunión por redes sociales. Por favor, porque nos lo ha comunicado directamente Zoom. Y esto podría hacer que en cualquier momento esta ponencia se terminara. Es decir, que Zoom nos cortara la comunicación y no la pudiéramos recuperar. Os pido que por favor, porque me lo han pedido desde Sendor, ¿de acuerdo? Desde la organización, que por favor quien haya puesto el ID en redes sociales de esta reunión, la borre de inmediato. Si no, puede que no pase nada, pero puede que, es decir, si nos desconectamos todos, pues se habrá acabado, ¿vale? No habrá posibilidad de recuperar esta ponencia. Con lo cual, porfa, para que la podamos acabar, que seguro que nos quedan ponencias aún muy interesantes y ronda de preguntas, borradla de redes sociales, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Disculpa, Fran. Nada, sí, hombre, yo pensaba que había sido yo, digo, no puede ser, No, porque no. bastante con compartir pantalla para mí. Vale, ok, pues bueno, Perfecto, sigue ahí. gracias. Nada, los dos sistemas de analgesia principales que tenemos, existen, como decía, algunos más. Y bueno, hay varios estudios que dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto, no, Fran? ¿Cómo estoy seguro de que puedo activar un tipo de fibra nerviosa que active un sistema de analgesia u otro? Pues bueno, aquí os pongo, por ejemplo, un estudio de Sdrula, Andrei Sdrula y colaboradores. En estos estudios de este grupo de investigación nos basamos mucho en la elaboración luego de otros estudios para desarrollar nuestros protocolos. Y aquí veis, por ejemplo, cómo, por ejemplo, a diferentes intensidades se pueden estimular diferentes tipos de fibra, ¿no? Vemos, por ejemplo, la beta o la delta, que necesitan intensidades mucho más pequeñas que, no sé si se ve el cursor, pero entiendo que sí, que las fibras C, por ejemplo, que son nociceptores, que necesitan intensidades en microamperios mucho más altas, ¿vale? Entonces, la intensidad, por ejemplo, es un parámetro interesante que podemos medir. En la terapia manual a lo mejor es un poquito más complicado o en el ejercicio, pero con las corrientes eléctricas, con dispositivos eléctricos, sí que podemos medir la intensidad en todo momento y eso nos permite, pues eso, saber en qué momento, con qué intensidad, con qué parámetros miliamperios estoy produciendo una sensación molesta o una sensación de hormigueo no doloroso, por ejemplo. Si, por ejemplo, produzco una sensación de hormigueo no doloroso, estaré estimulando las fibras A beta, por lo tanto, los efectos que pueda tener o no analgésicos podrán venir por la estimulación de este tipo de vía, gate control. Si estimulo las fibras C o las A delta, intensidades mayores, el paciente notará mínima molestia o picor y probablemente los efectos podrían venir por la activación de este sistema opioideo o de inhibición descendente, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad es un parámetro interesante. La frecuencia también es interesante, es otro parámetro en la estimulación eléctrica que nos permite sobre todo de manera básica, ¿vale? Y rápida, determinar la cantidad de despolarización de una neurona. Y esto es importante porque las neuronas al final se comunican por cantidad de impulsos eléctricos que generan, por despolarizaciones. Por lo tanto, a mayor frecuencia, dependiendo de la intensidad en qué fibra estoy, puedo generar más despolarización de una neurona o menos, ¿vale? Y esto es importante luego para inducir plasticidad, que veremos cómo
fue nuestra propuesta desde el grupo de investigación para poder inducir plasticidad y para qué esto iba a ser interesante o nos podría beneficiar a nivel terapéutico, ¿no? Pues bueno, veamos qué dice la ciencia. Como dice aquí, pues la frecuencia es interesante sobre todo por esto. Voy a pasar de manera muy breve porque es un poco de lío a nivel de biología molecular, pero básicamente las sinapsis funcionan con un mecanismo cuántico, ¿vale? Y que las neuronas se comuniquen por sinapsis es algo que ya conocemos. Y luego, pues sobre todo, pues una sinapsis que funcione depende de que haya canales, ¿vale? De que haya vesículas de neurotransmisor con neurotransmisores. Y, por ejemplo, si yo pongo un pulso constante en un tiempo, sin tiempos de descanso, pues al final llega un momento en el que estoy estimulando una presinapsis, esta presinapsis libera neurotransmisores, la posinapsis empieza también a despolarizarse, pero si no hay descanso, la sinapsis, los neurotransmisores no son ilimitados, ¿vale? Por lo tanto, al final llegará un momento entre la que esta sinapsis va a tender a callarse. Por mucho que estímulos que le generes, no va a haber despolarización ni potenciales de acción. Y eso es lo que se llama como habituación, lo conocemos comúnmente como habituación o fenómeno de depresión a la larga, ¿vale? Por el contrario, las frecuencias altas y con espacio entre ellas, normalmente, a ver que me está tapando la presentación mi propia foto, aquí, ¿vale? Las frecuencias altas despolarizan mucho la sinapsis, generan entradas masivas de calcio, hacen que se salga mucho neurotransmisor, eso estimula mucho la postsinapsis, esto a las neuronas les gusta mucho, las revoluciona, ¿vale? Por la que entendamos, y entonces con tiempos necesarios o con tiempos de descanso necesarios para que se recapte ese neurotransmisor, si metemos otro pulso de alta frecuencia, las sinapsis se van a estimular bastante, y eso lo que va a generar principalmente son potenciaciones sinápticas. Esto es lo que viene aquí en las siglas como LTD, Long Term Depression y Long Term Potentiation, que básicamente son, la LTP a lo mejor os puede sonar más, que son como se explican los fenómenos de aprendizaje o memoria, ¿vale? Pues las neuronas pueden trabajar de esa forma. Si se estimulan mucho con tiempos de descanso que permitan recuperar esas sinapsis, esos neurotransmisores, podrían potenciarse. Bueno, y todo este rollo, bueno, perdonad, aquí tenéis el estudio que salió publicado con el grupo de investigación, el primero que salió, primero de unos cuantos, espero, de muchos, en el que vimos los efectos sensorio-motores, se publicó en European Journal of Pain, que son los efectos del sistema somatomotor tras la aplicación de protocolos de estimulación percutánea, ¿vale? Neuromodulación percutánea, como le llamamos, estimulación eléctrica percutánea, ¿vale? Un estudio en colaboración con todos estos autores, ¿vale? Patricia Beltrá principalmente, y luego Enrique Velasco, Miguel Delicado, Iván Ruiz y, bueno, mi compañero y mi amigo Raúl Valdesuso y yo, ¿vale? Entonces, lo que queríamos demostrar en este estudio, sobre todo, era, me paso a la diapositiva anterior, si podíamos inducir plasticidad. Y sobre todo, pasándome a la diapositiva anterior, si con esta intensidad podríamos meternos a una fibra específica e inducir plasticidad en esa fibra específica o en los mecanismos que activa esa fibra específica. Y bueno, los resultados, la verdad es que he hecho la presentación más corta porque pensaba que tenía menos tiempo, pero si a alguien le interesa, pues si queréis luego sacamos. Y básicamente fue que teníamos 3 protocolos, ¿vale? Un placebo, un protocolo de depresión y un protocolo de potenciación. En el protocolo de depresión lo que hicimos es utilizar frecuencias bajitas durante tiempos largos para deprimir una sinapsis, y la sinapsis que en este principio, en nuestra hipótesis, queríamos deprimir, que nos podría venir bien para el alivio del dolor, era la de la sinapsis, o perdón, mejor dicho, la vía nociceptiva, en este caso las fibras C o A delta. Entonces lo que hicimos para asegurarnos de que estábamos en las fibras C o A delta, basándonos en estudios de Sdrula, Walter Magel, etcétera, grupos de investigación en neurofisiología básica, es utilizar los protocolos que utilizaban ellos para generar modelos de dolor o modelos de depresión, pero en este caso para obtener efectos terapéuticos, midiendo variables pues mecanosensibles como con Von Freis, sensibilidad dolorosa, con algometría, sensibilidad dolorosa también en la muñeca, midiendo con electromiografía los cambios en la activación neuromuscular, con un dinamómetro de fuerza los cambios en la fuerza, ¿no? Y ver un poco todos esos efectos que teníamos. El otro protocolo que hicimos fue un protocolo de potenciación, también basándonos en esos estudios para intentar potenciar una vía. En este caso, nuestra hipótesis era que potenciando a lo mejor la vía de la fibra beta, que activaba el gate control, si potenciábamos a lo mejor esa vía sináptica medular, podríamos favorecer en el tiempo los efectos de este gate control. Y bueno, los resultados fueron la verdad que muy interesantes. Disculpad porque no los he puesto porque pensaba, ya os digo, que tenía menos tiempo, pero os lo paso sin problema. Que sobre todo uno de los protocolos, el protocolo de potenciación sináptica en las fibras A beta, produjo efectos a las 24 horas incluso en la mejora del dolor, ¿vale? Hubo una disminución, perdón, un aumento del umbral de dolor, ¿vale? Esto se midió a las 24 horas, no se midió más adelante, pero por lo menos el efecto de gate control, que dura solo mientras que
se está estimulando la fibra, en este caso, pues se permitió demostrar, ¿no?, que ese efecto se potenció en el tiempo. Bueno, esto nos abre una ventana terapéutica interesante en algunas patologías para que el paciente pueda trabajar, pueda incluir ejercicios o otro tipo de actividades que es interesante, o por lo menos disminuye a lo mejor su kinesiofobia, ¿no?, o ese miedo al movimiento. Entonces, interesante. El protocolo LTD no mostró mucho más cambios, la verdad. En algunos sujetos sí, pero no significativo. Y el protocolo de placebo, pues eso, tampoco mostró cambios. O sea que este protocolo salió bastante reforzado en este sentido. Vale. Por lo tanto, básicamente es una técnica que permite estimular el sistema nervioso. Para nosotros y desde el grupo, el sistema nervioso juega un papel fundamental en la patología. Es verdad que puede haber dolor sin daño, eso ya lo sabemos perfectamente, pero nosotros, y yo particularmente también en muchos momentos, pienso que quizá el daño está en un sistema que a lo mejor no se valora tanto, que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, una patología tendinosa ya está ampliamente demostrado que un tendón no tiene que estar ni desestructurado ni con hipervascularización para producir dolor, pero quizá algo en ese tendón, ¿vale?, que estructuralmente está bien, sí que ha cambiado y sí que está produciendo nocicepción y por lo tanto dolor. Podría ser el sistema nervioso que esos cambios, como llaman nocioplásticos o plásticos en general, pudiera producir ese dolor. Pues podría ser, ¿vale? Esa es nuestra hipótesis y trabajando sobre el sistema nervioso intentamos producir esa serie de cambios para ver si nos ayuda un poquito más a tratar a nuestros pacientes. Y la verdad es que de momento los resultados están siendo bastante buenos. Os explico un poquito en qué consiste la técnica. Básicamente, aquí veis una imagen, se localiza, por ejemplo, en un cuadro de, no sé, ciatalgia, ¿vale?, no agudas, ¿vale?, porque en el dolor agudo en principio tampoco hay que hacer mucho más. Vamos a poner en cuadros, pues eso, subagudos o que no se solucionan con el tiempo. Y lo que hacemos es localizar el nervio, por ejemplo, en este caso el ciático, que tiene una disposición axonal, y dependiendo de si tiene una zona más alterada u otra por el dermatoma, por lo que nos cuenta el paciente, pues nos colocamos con la aguja sin pinchar el nervio, evidentemente, colocado lo más cercano posible a él, para estimular el paquete axonal específico que está en relación con la patología del paciente, ¿no?, con el dolor del paciente. A partir de aquí se coloca el protocolo directamente de estimulación eléctrica y básicamente es como colocar un protocolo de TENS, ¿vale?, pero con un protocolo que hemos desarrollado un poco más específico, como os he comentado, para obtener los cambios en ese sistema, a ver si mejora el dolor y podemos inducir un poquito más de movimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a poner un vídeo para que veamos un poquito, a ver si me deja, en qué consiste un poquito más en vivo, o mejor dicho en directo. Bueno, este es Raúl Desuso, ¿vale?, aquí explicando un poquito cómo se hace el abordaje, siempre condiciones de asepsia, como decimos, las más máximas posibles. Como veis, la sonda lleva su cubresonda, clorexidina para pinchar, etcétera, localización del nervio, abordaje y conocimiento anatómico, conocimiento de la ecografía, y a partir de aquí pues veis cómo se localiza, por ejemplo, en este caso el nervio ciático, ¿vale?, parte del nervio ciático con axones peroneales y tibiales, tendón del semimembranoso, ¿vale?, aductor mayor. Bueno, haces una descripción anatómica previa de dónde estamos, dónde nos situamos y qué podemos pinchar y qué podemos hacer daño, cómo se haría el abordaje con la aguja, en este caso ecoguiado. Hay algunos que dicen, bueno, hacemos punción seca sin ecoguía, pues correcto, ¿vale? En este caso nosotros pensamos que el abordaje para pinchar un nervio y acercarnos lo máximo posible, que hay estudios también que muestran que acercándote puedes tener mejores efectos, por lo menos en la estimulación eléctrica, ya no en los efectos terapéuticos, pues para acercarnos a un nervio que es una estructura que podemos dañar, pues prefiero hacerlo de manera ecoguiada sí o sí. Y como decimos siempre, es que es muy caro un ecógrafo. Bueno, pues puedes hacer otras terapias. Educación del dolor, que tiene amplia evidencia, quitemos la aguja, o ejercicio, ¿vale? Pero si quieres hacer neuromodulación percutánea, pues necesitas un ecógrafo para hacer tus abordajes lo más seguros posibles y sobre todo no generar ningún daño, ¿vale? Vale, vamos a ir toda la parte del cuerpo de la aguja, como pasamos por al lado del nervio, nos pegamos a él sin pincharlo, sin atravesarlo, ¿vale? Y ahora veremos la respuesta que produce, ¿vale? Ahora ya se conecta el dispositivo directamente a la aguja ya no se mueve, se conecta directamente con un ganchito, ¿vale?, directamente, y como veis hay una respuesta motora evidentemente por la corriente, y en este caso, como hemos cogido los axones peroneales, pues hay una respuesta mucho más en eversión, ¿vale? Ya voy a cortar el vídeo porque aquí parte de los axones que van a ir hacia la parte lateral del pie. En una ciatalgia, por ejemplo, de tipo, vamos a decirlo de manera fácil, L5, ¿vale?, que cogeríamos esa zona, pues cogeríamos más estos axones, ¿vale? Bien, esto es una forma de abordar, hay muchas.
Esto básicamente, por si a alguien le interesa pues un poquito más, sí que he puesto aquí webinars gratuitos que hay, en el que hablamos un poco con este fantástico grupo de personas y profesionales que nos hacen crecer, ¿vale? Enrique Velasco, Vicente Alepuz, ingeniero. Enrique Velasco es investigador, además del CSIC, que es neurofisiólogo, y la verdad es que es la persona con la que más aprendo y más me hace preguntarme muchísimas cosas. Javier Raiz y Raúl Valdesuso. Pues estamos trabajando mucho en intentar darle a la fisioterapia invasiva, pues eso, evidencia científica, unas bases e intentar trabajar pues lo mejor posible, ¿no? Creo que es una herramienta importante que la verdad a nivel clínico tengo que decir que a mí me da muchas alegrías y en determinados pacientes nos permite trabajar, pues eso, abrir esa ventana, como digo, de alivio del dolor que nos permite trabajar un poquito, introducir otras terapias que son necesarias y la involucración del paciente siempre tiene que estar ahí. Como ha dicho Rafa, es importante también la comunicación con ellos, no generar nocebos, etcétera. Y bueno, pues explicarles siempre que esto es una herramienta más y que no es milagrosa, pero que puede ayudar en su cuadro y sobre todo si lo cree, pues probablemente tenga mucho mejor efecto también, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Sí, me he extendido un poquito, creo que no, creo que he ido bastante rápido y nada, esperando a hacer el pequeño debate o la ronda de preguntas que estoy, vamos, encantado. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fran. Te has ajustado perfecto al tiempo, o sea que muchísimas gracias. Y vamos a pasar ya a la tercera ponencia, a ver si... Bueno, porque Rafa sí que me había avisado de que era un título demasiado amplio, pero bueno, aquí más o menos acabáis explicando lo que es vuestro tema más de expertez, ¿no? Pasamos a Ligeia Balcells, que ella es fisioterapeuta, es máster en fisioterapia comunitaria, trabaja en el CAP de Sant Andreu y en principio nos va a hablar de las herramientas útiles para aplicar con los pacientes para mejorar la movilidad, actividad y calidad de vida. Ligeia. Buenas tardes. Buenas tardes, pues quería agradecer la oportunidad que me han dado para conocer qué hacemos nosotros en Barcelona, en el CAP Sant Andreu de Rehabilitación, y dar algunos conceptos sobre dolor que son útiles para nuestra práctica diaria. Comparto con... Vale. ¿Se ve bien la... Sí. ¿Sí? Vale. Perfecto, sí, sí. Vale. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Pues las herramientas son la educación, el ejercicio y otras claves que vamos a decir del tratamiento de fisioterapia del dolor crónico. Nos vamos a basar un poquito en hablar de los tipos de dolor, si es importante saber qué características tienen para el tratamiento que vamos a hacer, la modulación, hablaremos sobre todo, nos centraremos en el dolor musculoesquelético y la evidencia que basa estas recomendaciones y qué va a pasar cuando este dolor musculoesquelético se cronifica. Hablaremos un poco de la evolución de fisioterapia y del manejo y herramientas, sin pisarme un poquito con los anteriores ponentes. Para todos es sabido qué es el dolor. La IASP va actualizando esta denominación, pero sí que es importante saber que se clasifica a nivel temporal en dolor agudo y crónico y a nivel etiopatogénico en nociceptivo, neuropático, nociplástico y mixto, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo tenemos que saber? Pues porque a nivel etiopatogénico tenemos que saber que el dolor nociceptivo, la definición es que surge del daño real o amenazado al tejido neural y se debe a la activación de los nociceptores. El dolor neuropático sería un dolor más causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial y el dolor nociplástico sería de la nocicepción alterada a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenaza que cause esta activación de nociceptores periféricos. Esto es muy farragoso, pero es importante para después encarar el tratamiento. ¿Qué factores influyen en la modulación del dolor? Pues esto van a ser criterios que nosotros vamos a usar a la hora del tratamiento.
¿Qué factores son? Sobre todo factores neurobiológicos, a nivel de la información sensorial del cuerpo, las experiencias previas, por ejemplo, tratamientos terapéuticos previos que hayan, por ejemplo, fracasado, el contexto social, como ha dicho Rafa Torres, la cultura, las creencias que pueden ser limitantes, las expectativas, las emociones también, incluso en el dolor nociceptivo, y también nosotros como terapeutas, ya que influimos desde que entramos en la historia del paciente. Entonces, como ha dicho Rafa Torres, ha habido un cambio de paradigma a nivel de la evidencia científica y de encarar el dolor crónico. Entonces, la evidencia nos dice que en primera línea el tratamiento tiene que estar encarado a consejos para permanecer activo, la educación y el autocuidado, el ejercicio terapéutico y la terapia cognitivo-conductual. Y como segunda línea, la manipulación, los fármacos, que lo que es el concepto biomédico trataba el tejido como elemento principal, y en este cambio de paradigma el elemento principal es la persona. Y estamos tratando de una patología de alta prevalencia y baja complejidad, donde es necesario que se implementen protocolos de afrontamiento, de atención primaria en abordaje de dolor en fase aguda y en fase crónica. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que las recomendaciones generales serán la atención centrada en la persona, sobre todo asesorar, educar y dar herramientas de automanejo, y la comunicación haciéndole partícipes de las decisiones. Importante será la valoración neurológica de movilidad articular y muscular, y como ha dicho Rafa, pues tener en cuenta todo lo que son los factores psicosociales a través de la entrevista clínica. Importante el registro para poder evaluar, y a través de los cuestionarios, evaluar el proceso del cambio, y la prescripción de ejercicio, que nos dará herramientas de autogestión. Por tanto, la base de nuestro tratamiento va a ser la educación y la práctica de ejercicio, con todos los componentes de socialización, diversión, distracción, que han resultado efectivas para la mejora de la calidad de vida, la reducción del dolor, la discapacidad y el catastrofismo, que esto era el título de la ponencia, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos con la fisioterapia? Cuando un dolor musculoesquelético se cronifica, ¿qué sucede? Sucede que hay unos cambios degenerativos a nivel de la materia gris y hay una plasticidad maladaptativa, que aparecerán patrones de conducta miedo-evitación, conductas de catastrofismo, hipervigilancia, como hemos hablado de la kinesiofobia, y la incertidumbre. Entonces, las claves del dolor crónico. Es muy importante, la mejor forma de prevenir el dolor crónico es un buen manejo del dolor agudo. Y entonces ya tendremos unos factores predisponentes que van a crear como unas memorias de dolor más impresas, como puede ser que la persona tenga altos niveles de dolor en la fase aguda, y después también que haya una actitud de hipervigilancia, ansiedad, miedo respecto a la lesión. Y también otro factor que puede imprimir más la sensación del dolor es un sistema inhibitorio debilitado o disfuncional. Muy importante va a ser la evaluación de fisioterapia, descartar las banderas rojas, las banderas amarillas, y muy importante dentro ya han nombrado los factores biopsicosociales, las comorbilidades que van a ser muy frecuentes en este tipo de personas, la conducta y la motivación, preguntar qué creen que necesitan para alcanzar los objetivos. Y en el examen físico, en este tipo de personas va a ser muy importante, vamos a ver qué puedes hacer en vez de a ver qué encuentro que tienes, ¿no? Es decir, la autoeficacia y las ganas que tengan de cambio. Por tanto, un poco nos basaremos en la alianza terapéutica, en la educación en neurociencia, que eso lo voy a pasar un poquito por encima porque ya en la primera ponencia se ha hablado bastante, en los conceptos básicos que se le va a trasladar al paciente, la entrevista motivacional, los cambios en el estilo de vida y la prescripción de ejercicio físico, así como el tratamiento de la kinesiofobia. La alianza terapéutica va a ser muy importante porque se ha visto que las habilidades comunicativas de los profesionales de la salud van a ser cruciales en el abordaje del dolor crónico. Va a ser importante que sea sólida, efectiva, porque esto va a tener influencia positiva, en forma de que
de escucha activa, de comprensión, apoyo, acompañar, motivar, aceptar y a partir de aquí establecer una buena alianza donde haya un proceso conjunto del profesional y de la persona que atendemos. Rafa ya lo ha dicho, los beneficios, sobre todo importante lo que es la mejora del proceso cognitivo y la disminución de esta respuesta emocional exagerada. ¿Cómo lo hacemos esto de la educación de neurociencia del dolor? Bueno, importante es explicar, pero ya lo que han comentado, que hay que hacerlo en pequeñas dosis, porque al final el paciente te tiene que creer lo que le estás explicando. ¿Y qué objetivo tendremos en eso? Escuchar, interactuar, para que al final pueda hacer una reinterpretación del dolor y disminuir la amenaza que hace que sienta un dolor exagerado respecto al daño que no tiene. ¿Y qué más podemos hacer? La desmitificación, las evidencias de salud, lo de dolor asociado o no a daño tisular y esta hipersensibilidad que tiene el sistema nervioso. Al final lo que queremos es que a partir del diagnóstico le aportemos conocimiento y esto le va a dar seguridad. Y esta seguridad hará que él pueda encarar el tratamiento de otra forma. ¿Y qué le explicamos a las personas? Bueno, cosas muy básicas, ¿no? No le explicamos con aspectos técnicos, sino que decirle que la manera en que pensamos acerca de nuestro dolor puede cambiar la forma que tenemos de sentirlo. El dolor no es una medida específica que cuantifica la salud de los tejidos y tiene una función protectora, porque lo que hace es que nosotros cambiemos de comportamiento para evitar las lesiones. Pero a veces este dolor es inútil, por ejemplo, en un miembro fantasma, o a veces recibimos señales de advertencia innecesarias que nos hacen responder de forma exagerada. Hemos de tener en cuenta que el cuerpo aprende a producir dolor y cuanto más tiempo lleva el sistema nervioso produciendo dolor, más fácil consigue obtenerlo. Y una cosa muy importante a nivel de los factores biopsicosociales es que se puede tener dolor sin ningún tipo de estímulo físico, sino los pensamientos, los lugares, los estímulos externos o internos pueden activar estas señales de advertencia y tu dolor te cambia rápidamente el estado de ánimo. Entonces, me pareció interesante poner esta diapositiva, que es un modelo que crearon el Prochaska y Di Clemente, que es un modelo para comprender cómo, cuándo y por qué cambian las personas. Es decir, nosotros evaluamos al paciente, la persona, y según unas etapas de cambio. Y a partir de aquí nosotros establecemos en qué etapa de cambio está y entonces nosotros podemos proponer unas cosas o podemos proponer otras. Y saber qué les motiva y qué no les motiva en cuanto al cambio. Entonces nosotros a través de la entrevista motivacional sabremos en qué etapa del cambio está y sabremos si está predispuesta a lo que nosotros digamos o está en fase de contemplación o hace una regresión respecto a la etapa de cambio que está. Y tenemos aquí, importante lo que decíamos, ¿no? en qué etapa del cambio está y esto nos ayudará a darle una prioridad en el proceso, a usar unos recursos o usar otros. Pero sí que es importante el no imponer, porque muchas veces la terapéutica no funciona porque nosotros estamos utilizando estrategias equivocadas porque no sabemos en qué etapa del cambio está. Es decir, una persona que esté en precontemplación no le podemos decir que empiece a hacer actividad física si tiene miedo a moverse. Por tanto, pienso que este modelo hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, empezaremos no simplemente con el ejercicio físico, sino con los cambios en el estilo de vida. Hemos de saber que las personas con dolor se van a mover menos y por tanto van a tener comorbilidades asociadas, como es la diabetes, la patología cardíaca. Por tanto, le haremos conciencia de qué estilo de vida lleva, si piensa que tiene un estilo de vida activo, podemos hacer un diario de actividad y un programa que hicieron de ejercicio físico en la Junta de Andalucía que me gustó mucho, que es menos pastillas y más zapatillas.
Cambios de estilo de vida. ¿Vamos a ir de no movernos a pautarle los 150 minutos que dice la OMS de ejercicio moderado? Pues no, en según qué personas sí que lo podremos hacer de primeras y en otros no. Simplemente le podremos decir, por ejemplo, lo de los snacks, ¿no? Es decir, que empiece a introducir movimiento en su vida, un movimiento que no le desestructure su vida social, que no le impida pues ir porque no tiene una capacidad económica, porque le falta el equipamiento. Entonces, simplemente empezar a subir y bajar escaleras, aparcar más lejos del trabajo, llevar la basura a un contenedor más lejano. Entonces estamos empezar a tener un estilo de vida activo, aparte del ejercicio físico que pueda realizar. Y sí, tenemos las recomendaciones de la OMS, recomiendan 150 minutos de ejercicio moderado a la semana y después tenemos la de los 75 minutos de ejercicio vigoroso. Pero lo más importante es que yo puedo estar haciendo ejercicio, pero luego ser sedentario. Por tanto, hay que incluir la actividad en todas las actividades de la vida diaria, en casa, en el trabajo, en la comunidad, y ir combinando un estilo de vida activo más el ejercicio, pero siempre adecuado a la persona y a las circunstancias personales de cada uno. La evidencia científica, ¿qué nos dice del ejercicio físico? Nos dice que el ejercicio aeróbico y de resistencia genera hipoalgesia en adultos sin dolor. Pero hemos de saber que el ejercicio físico en pacientes con dolor crónico puede producir hipoalgesia o hiperalgesia, es decir, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué cosas nos pueden alterar esta falta de hipoalgesia? Pues los factores psicosociales, el miedo, el dolor, el catastrofismo, las creencias. Por tanto, no solo es prescripción de ejercicio físico, así puro y duro, sino que hemos de saber y hemos de informar a las personas que pueden tener más dolor después de hacer ejercicio, ¿vale? Y es importante que el ejercicio físico que nosotros hagamos, la prescripción nos dice que normalmente tienen pocos efectos adversos, por tanto es un ejercicio seguro si lo gradúas bien. Lo que hemos dicho, que el ejercicio terapéutico previene patologías más frecuentes de la sociedad actual y es indispensable en el proceso de recuperación. Pero una cosa muy importante que tenemos que hacer es que tenemos mucha manía el fisioterapeuta a prescribir el ejercicio y a dirigir a la persona a qué ejercicio, que a veces va condicionado por lo que le gusta a la persona que está prescribiendo. ¿Y cuál es el ejercicio mejor? Bueno, el ejercicio mejor es el que a la persona le guste, porque tú puedes prescribir un ejercicio, pero a lo mejor económicamente no lo puede llevar a cabo. Por tanto, el ejercicio siempre, la elección del ejercicio siempre va a ser consensuada con la persona y va a depender de su motivación, de su disponibilidad, de sus preferencias, de sus creencias y hay que consensuar. Una vez ya veamos que a la persona se le puede proponer el ejercicio cuando está en una etapa de cambio que lo da, pues lo que decimos, hay que tener en cuenta las preferencias, las características de las lesiones, qué entorno social y laboral tienes, si lo que le propones es factible y sobre todo muy gradual y revisando objetivos a corto plazo. Y si hace el esfuerzo de realizarlo, pues recompensar los intentos, reforzar actitudes positivas, si se desanima, pues parar, ver qué le ha desmotivado, qué cosas no le dejan hacer lo que él quiere hacer. Por tanto, es un proceso dinámico que va a ir hacia adelante y hacia atrás, donde nos tenemos que adaptar a lo que surja. Hemos hablado también de la kinesiofobia. Las personas con dolor, si el dolor, el movimiento les va asociado al dolor, pues no querrán moverse. Por tanto, un recurso que van a hacer es defensivo, será la rigidez. Y cada vez van a tener una reducción de la variabilidad del movimiento. Por tanto, aparecen patrones de movimiento alterados. Esto vamos a tenerlo en cuenta cuando tratemos el movimiento. ¿Qué podemos hacer en la kinesiofobia? Pues escuchar, entenderle, preguntar si cree que el ejercicio es seguro o no, aumentar su autoeficacia, si está seguro, qué piensa que puede suceder. Hay que dialogar, hay que ver qué ejercicios le duelen, qué ejercicios no le duelen, poder cambiar, darle opciones y sobre todo dosificar,
darle herramientas para la autogestión y ejercicios adaptados a sus posibilidades. Y por otro lado, queremos explicar un poquito cómo la ponencia va también del equipo interdisciplinar. Nosotros queríamos explicar, desde el CAP Sant Andreu hemos empezado una experiencia de integración en un equipo multidisciplinar dentro de la atención primaria. Empezamos en septiembre del 2019. La pandemia desbarató los planes porque nos hizo parar durante un tiempo esta integración, pero la experiencia ha sido buena. Ventajas: el contacto cercano con los profesionales de atención primaria, el hecho de que te veas físicamente y no lo hagas por internet o por Teams. Las reuniones son presenciales y se aclaran muchas más dudas que en estas videoconferencias. Dentro de una misma área asistencial, cada CAP, cada centro de atención primaria, tiene sus realidades dentro del barrio y, por tanto, nosotros nos intentamos adaptar a si es una población muy envejecida, si es una población que tiene barrera idiomática, nos intentamos adaptar. El hecho de que el fisioterapeuta vaya a los equipos de atención primaria hace que también tengamos una cercanía física con las personas que más dificultades tienen para desplazarse. Y colaboramos con el equipo de comunidad para hacer talleres conjuntos de educación sanitaria y otra función de la fisioterapia, que es la promoción de la salud y de la actividad física y la prevención de comorbilidades. Y muy importante es una persona que ya ha empezado a hacer ejercicio, que ha empezado a moverse, que ya tiene un grado de autoeficacia mayor y de confianza, pues permitir conocer los circuitos que da la comunidad, los recursos asistenciales que tiene la comunidad para hacer una continuidad a nivel del ejercicio en grupo, en los centros deportivos, en los casales. Y esto es muy importante, porque si no la persona se piensa que cuando deje de hacer la actividad con nosotros ya no la podrá hacer. Entonces es facilitarle que pueda seguir haciéndolo. En principio hacemos tratamientos grupales. La persona que estamos tratando en los CAPs, vamos un día por semana, nos lo deriva el médico o la enfermera. Hemos creado unos criterios de inclusión. ¿Qué tipo de grupo hacemos? Hacemos grupos de gonartrosis, hacemos grupos de columna vertebral, hacemos grupos de fibromialgia, de fragilidad. Y si vemos que la derivación clínica no tiene la idoneidad o no cumple los criterios de inclusión, pues se valora a través de una visita individual y lo que se hace es, si no, valorar otros circuitos asistenciales. ¿En qué consiste la intervención de fisioterapia? Puede ser grupal o puede ser individual. En la terapia grupal, ¿qué beneficios tiene? Pues es un refuerzo grupal, establece vínculos, es mucho más divertido que individual, es muy costo efectivo, que en la actualidad esto es muy importante, y el modelo es muy aplicable a nivel de la atención primaria y la fisioterapia comunitaria. Y lo que decimos, la continuidad en la comunidad, en los centros cívicos, polideportivos, y muy importante, el trabajo interdisciplinar, porque estos tratamientos de fisioterapia, las sesiones que hacemos, pues un día viene el médico a hacer una intervención educativa, la enfermera también, la trabajadora social, la nutricionista, la psicóloga, y entonces para la persona, como el dolor es multimodal, tiene varios puntos de vista. Y para el paciente le da mucha más tranquilidad el hecho de que lo lleven todo el conjunto de profesionales que ven la atención primaria. ¿Qué herramientas tiene el fisioterapeuta en este tratamiento? Bueno, pues lo que hemos hablado de la educación, sí. Después también hablaremos del reentrenamiento sensorial, por lo que hemos hablado de la alteración somatosensorial, tendrán una mala percepción corporal. La terapia manual, que la podemos usar en este dolor nociceptivo. El movimiento, que no va a ser no me muevo y de repente me pongo a hacer ejercicio. El reacondicionamiento físico y los beneficios que tienen los grupos, ¿no? La interacción social, los beneficios de la risa social, el entorno agradable. Y muy importante, la herramienta de premiar los logros obtenidos y
animar a hacer los ejercicios, no obligar. Es decir, si tenemos un grupo donde una persona tiene un poquito de dolor y prefiere no hacer, pues el hecho de estar allí y ver a los demás haciendo ejercicio, pues eso también es beneficioso. ¿Y qué otras herramientas también tiene el fisioterapeuta? Pues, por ejemplo, la doble tarea. Por lo que hablamos de todos estos cambios a nivel de la sustancia gris, entonces hacemos trabajos de implicación cognitiva, implicación motora, moverse y contar, moverse y es imaginación también. Otras cosas, pues la utilización de retos, alterar rutinas, por ejemplo, decirles que escriban con la mano izquierda, que anden para atrás, la creatividad, es decir, ponerles deberes para casa. ¿Para qué? Para hacer una activación cerebral. Muy importante la idea del juego, porque la idea del juego lo que hace es asociar actividades positivas, gratificantes que han podido vivir en su infancia y que pueden hacer un efecto potenciador del movimiento. Y también todo lo que es la parte de relajación, mindfulness, también toda la educación de la higiene del sueño. Las personas con dolor crónico tienen alteraciones del sueño y todo esto también es importante que aportemos información. A nivel de los objetivos de la acción y el movimiento, se van a trabajar cuestiones básicas, ¿no? Como por ejemplo el equilibrio, la comodidad, la variabilidad, y siempre va a ser una reintroducción gradual en el programa. Importante, volver a la vida, ¿no? Es decir, ellos se mueven, ¿para qué se mueven? ¿Solo para hacer ejercicio? No, sino que hay que empezar a transmitirles, ¿no? Que hay que dejar de hacer cosas para el dolor y hay que empezar a hacer cosas, ¿sí? Si he dejado de bailar, pues el objetivo será si puedo bailar. Y recuperar la actividad física. Ay, de verdad. ¿Qué estaría haciendo si no me doliera? ¿Y qué me da miedo hacer? ¿No? Es decir, tomar conciencia de que al final yo vengo ¿para qué? Para volver a hacer aquella actividad de ocio que me gustaba, que esto creaba un grupo social. En cambio, el hecho de no moverme me hace recluirme en mi casa. Entonces, tomar conciencia de todos estos aspectos. El movimiento siempre tiene que ser, el aprendizaje tiene que ser gratificante, tiene que ser divertido y tiene que ser siempre movimientos funcionales. No vamos a hacer solo movimientos aislados articulares para ganar fuerza. Y siempre tiene que ser actividades progresivas que se parezcan mucho a las actividades de la vida diaria. Y una vez ya tenga confianza en el movimiento, entonces ya le podemos hacer una propuesta de actividad física. Esa sería la estructura de la sesión de ejercicio terapéutico, ¿no? Empezaríamos por un calentamiento a nivel de ejercicios de activación y empezaríamos a hacer ejercicios de movilidad articular, de imaginería motora, en función de la kinesiofobia que tengan, ¿sí? Podemos hacer primero el movimiento nosotros, que nos miren, que seamos un espejo, que hagan ejercicios de mímica, de imitación. Y la parte principal va a ser ejercicios de movimiento consciente, coordinación, equilibrio, agilidad. Podemos hacer ejercicios de refuerzo, ejercicios de resistencia. Primero andar, la parte aeróbica hay que hacerla, pero no se puede hacer de golpe, sino que nos vamos a ir adaptando a lo que puede hacer cada persona. Y siempre una vuelta a la calma, con ejercicios de flexibilidad, de relajación, de mindfulness, ejercicios de atención plena para que sientan el cuerpo, para reeducar toda esta información somatosensorial que tendrán alterada. Pero claro, nos vamos a encontrar con unas barreras que es la adherencia, porque la gente, por ejemplo, deja de venir. Bueno, pues estos son algunos de los motivos, ¿no? Pues la falta de motivación, quizás estamos pidiendo algo que en ese momento no está en la etapa de cambio que toca, a lo mejor tiene poco soporte social, a lo mejor la familia ve que lo que va a hacer no le va a servir de nada, lo que ha dicho Rafa Torres, ¿no? Es decir, la familia a veces es la máxima boicoteadora, a lo mejor lo que le propones no tiene sitio para hacerlo, las creencias es importante. ¿Y qué tenemos como herramientas para mejorar esta adherencia? Pues la buena alianza terapéutica, ¿vale? Porque si tenemos un buen diálogo podremos saber cuáles son las barreras que no le dejan hacer estos objetivos que nos hemos planteado de forma consensuada. Conocer la situación psicosocial de cada uno, justificar lo que le proponemos
Y importante que esto no va a ser un cambio de un día para otro, sino que los pequeños cambios es lo valioso. Y si tiene que hacer un cambio, pues dialogarlo y hacer partícipes a los dos lados de la toma de decisiones, porque esto supondrá un mejor compromiso y una mejor motivación. ¿Y qué podemos reflexionar de esta ponencia? Pues bueno, yo creo que muy importante es, cuando me dieron el título, pues claro, uno debería pensar, pues hablará solo de ejercicio físico, ¿no? Pues cuidado, ¿no? Porque según a quién le prescribamos el ejercicio y qué le prescribamos, pues a lo mejor tira para atrás y se va a la etapa de precontemplación. Entonces hay que individualizar en función de preferencias, de motivación y de conducta, y por tanto no va a ser la primera opción de hacerles, ¿no? Primero hay que hacer una educación, una información, una alianza terapéutica y a partir de aquí establecer los objetivos al ritmo que toca. Las etiquetas del dolor, ¿no? He dicho nociceptivo, nociplástico. Bueno, pues una persona con dolor nociplástico, una fibromialgia, también le puede doler una rodilla. Y no la tocaremos si tiene un daño muscular, un daño articular, pues hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Y es importante la especialización del fisioterapeuta en dolor, en la formación, en la divulgación. Y claro, muy importante la investigación, porque la evidencia científica nos ha hecho un cambio de paradigma en cómo se trataba el dolor crónico hace 20 años, como se está tratando ahora, o como se está tratando aún en algunos centros. Pues hasta aquí mi ponencia. Luego, si tenéis preguntas, pues las anotamos en el chat. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucia, por esta exposición. No sé si hay preguntas, he preguntado por el chat y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé incluso si podéis conectar los micros, creo que sí, porque hemos escuchado que alguien se había dejado algún micro abierto. ¿No? ¿No hay preguntas? Tenemos por aquí a los ponentes, ¿verdad? Rafa, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver si alguien se anima a hacer una pregunta, porque yo creo que, bueno, nos quedan unos minutitos y ya que os tenemos aquí, yo creo que es importante aprovecharlo, ¿no? Yo sí que destacaría de la ponencia que nos ha hecho Rafa, como siempre, buenísima, y hay algunos puntos que ha notado, ¿no? Que no es un tratamiento psicológico, creo que está muy bien decirlo, ¿no? Porque a veces nos liamos tanto en que hay que cambiar creencias y hay que trabajar la autoeficacia y nos ponemos a hablar de palabrejas que son más propias de la psico que de la fisio, y a veces se puede caer en este error, ¿no? De pensar que es una psicoeducación. Y yo ya me he encontrado psicólogos que se han leído el libro y que por leer el libro ya, y aquí entro en las otras cosas que creo que has dicho muy interesantes, ¿no? Que es saber aplicar las estrategias educativas, que no solo leerse un libro o tener un mínimo conocimiento de educación en neurociencia del dolor, sino que hay que educar, hay que tener estas herramientas educativas, no mezclar técnicas, me parece fundamental, porque luego se entran, como muy bien decías, en esas contradicciones, ¿no? Decir, hombre, estás haciendo un discurso por un lado y luego en cambio estás aplicando unas técnicas que no ha lugar o que no se corresponde con tu discurso. Y luego, una cosa que me parece básica, que es esa suficiencia en la patología, ¿no? Que no es solo saber de educación en neurociencia del dolor, sino tener un conocimiento profundo de aquello que estás tratando. Y con esto vuelvo otra vez a la parte psicológica que me afecta, ¿no? Como fisio y como psicóloga que soy, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? La educación yo sí que creo que es algo transdisciplinar, que deberíamos hablar todos los profesionales sanitarios, a menos los que trabajamos así en grupos muy grandes, pues nos ayuda, ¿no? Que el médico de turno haya también o pueda explicar también los mismos conceptos, pero otra cosa luego ya es hacer ese tratamiento, que estoy totalmente de acuerdo, que aunque necesitamos también a las personas psicólogas, porque tenemos que trabajar en estos equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios o interdisciplinarios, creo que la figura del psicólogo en determinados momentos nos es de mucha ayuda, ¿no? Cuando ya se entran
en trastornos u otras patologías ya propiamente de la psicología, pues necesitamos estos psicólogos que nos echen una mano. Pero sí que es verdad que lo que es la educación en sí misma, ¿no? Pues no sería lo que sería un tratamiento psicológico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo lo que sí que insistiría es un tratamiento de un paciente complejo no requiere necesariamente de distintos terapeutas. No. Yo siempre cuento mi experiencia en un congreso con Gordon Waddell. Claro, Gordon Waddell, el top en dolor lumbar crónico, pues en ese congreso todo el mundo hacía referencia al famoso modelo de Gordon Waddell, ¿no? Donde son los... Y con ese enfoque biopsicosocial del dolor lumbar. Y me acuerdo que al final de la tarde, en una ronda de preguntas, un médico se levanta y dice, bueno, a ver, con la prevalencia del dolor lumbar, si a cada paciente lo tiene que ver el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, eso es absolutamente inviable. Y en ese momento se levantó Gordon Waddell y dijo, no, ustedes no han entendido. No se trata de un enfoque multidisciplinar, sino un enfoque multidimensional. Es decir, al paciente con dolor complejo lo trate 1, 2 o 3 terapeutas diferentes de distintas disciplinas. Lo que sí que es importante es que todos tengan un conocimiento multidimensional del problema del dolor. El dolor no es solamente un fenómeno biológico, sino es un fenómeno que asocia pues, respuestas emocionales, conductuales y sociales, ¿no? Eso es lo que hay que tener una visión multidimensional del problema. Entonces, cuando hay veces que un tratamiento multidisciplinar puede ser contraproducente si los distintos implicados no hablan el mismo lenguaje. Pues es un desastre. Si ahí entra el médico y te dice, sí, es que el dolor, claro, el dolor se asocia con la lesión y confunde conceptos como de dolor y nocicepción, que algunos pueden tener un poco erróneos, pues te ha destrozado el proceso terapéutico. Entonces, es importante que cuando no es necesario un equipo multidisciplinar, lo que sí que es necesario es una idea multidimensional del problema del dolor. ¿Y cuando hace falta un psicólogo? Pues fenomenal, para que atienda los aspectos psicológicos del problema del paciente, que se asocian al problema del paciente. Y cuando hace falta un médico por si hay que hacer algún tipo de intervención o modificar el tratamiento farmacológico, pues fenomenal. ¿Vale? Pero hay que ir con cuidado con la idea de pensar que como es un dolor crónico, hace falta que muchos distintos terapeutas aborden al paciente. A veces es contraproducente. Sí, estoy de acuerdo. Por eso decía que teníamos que hablar ese lenguaje, ¿no? Transdisciplinar, que decimos algunos, que es que todos hablemos el mismo lenguaje. En este caso, yo me pongo dentro del sistema público, ¿no? De salud, estoy en la unidad de expertez de síndromes de sensibilización central del Hospital Vall d'Hebron y ahí no hay lugar a que no actuemos de forma multidisciplinar. Es decir, porque cuando acceden a la unidad, pues la primera persona que las visita es o el médico reumatólogo o el médico de medicina interna, en función de si tiene fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, y es el primer paso para acabar de confirmar bien el diagnóstico, para regular la medicación. Hay la parte de enfermería, que también tiene su papel importante, como también gestora de casos y se hace el seguimiento, y luego en este caso se me deriva a mí como fisioterapeuta, que es la que llevo el tratamiento, ¿no? Por eso yo siempre voy con la idea, ¿no?, de que se necesita ese tratamiento. Es verdad que la parte psicológica la abordo yo misma, pero siempre voy con la idea que es necesario ese equipo multidisciplinar. Seguramente si estamos hablando de consultas privadas, quizás es más complicado, ¿no?, el que la persona tenga que estar purulando, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo y yo a veces lo digo también. Dicen, voy al psicólogo, digo, bueno, si entiende de dolor sí, pero si no, no vayas. Pero lo mismo que al fisio. Si el fisio entiende de dolor, ves, pero si no entiendes, no vayas, porque te puede llegar a ser más contraproducente que no la ayuda que te pueda prestar, ¿no? Que a veces, y esto es una frase que creo que la dijiste tú, que a veces, a pesar de nuestras intervenciones, las personas también mejoran, a pesar de que nosotros les hacemos una intervención.
Mira, voy a aprovechar que tenemos una pregunta, bueno, una cuestión, la voy a leer tal cual, ¿de acuerdo? Jerónimo, muchas gracias por participar. Bueno, y gracias a los que estáis aguantando aquí a estas últimas horas de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos dice, buenas tardes, considero que el problema de los fisioterapeutas hasta hace pocos años solo trabajaba con otros fisioterapeutas, pero desde la incorporación de los fisioterapeutas a la atención primaria ha quedado constancia el trabajo multidisciplinar donde cada profesional aporta sus conocimientos y habilidades. Previo acuerdo, me gustaría saber la opinión de los ponentes al respecto. No sé si queréis, más o menos es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Pero no sé si queréis aportar algo más. Rafa o Ligia, que tú también estás en primaria. Yo, bueno, he querido transmitir la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿sí? No es que cada profesional diga la suya, ¿no? Sino que se cuentan con profesionales que hablen el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, ¿no? Que si el psicólogo no sabe de dolor nociplástico, ¿sí? Entonces se trata de que cada uno aporte, el nutricionista, la enfermería, pero claro, todas estas personas también tienen que estar formadas en dolor, porque si no es lo que dice Rafa, que puede ser contraproducente. Tanto nos tenemos que formar todos, los fisioterapeutas y los profesionales que vamos a trabajar con ellos. Perdón. Tengo un paquetillo yo. María, el micro, por favor. Entonces me hablo. Ahora. Voy a abrir un poco de polémica. Venga. Oye, esto del nutricionista en un equipo de dolor, ¿podrías explicarnos por qué? No es que forme parte de un programa de dolor, sino que dentro de la atención primaria se han incorporado nuevos profesionales, como el nutricionista, el psicólogo, y entonces nosotros dentro de algunos casos, no todos están formados en dolor, pueden aportar todo lo que es la parte de nutrición, que es tan importante con el dolor. ¿Sí? Es que esa es la pregunta, ¿por qué es la nutrición tan importante con el dolor? Es que yo tengo alguna duda al respecto, cuéntame. Bueno, sí, yo acudí a Valladolid y escuché la ponencia de Nix sobre nutrición y dolor y me pareció muy interesante la conexión que hay entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. ¿Sí? Eso de momento es pura hipótesis, por mucho que lo haya publicado yo Nix. Bueno, me pareció muy interesante y yo pienso que es un enfoque que hay que profundizar, hay que evidenciar, pero como hace muchos años tampoco contemplábamos el dolor nociplástico, el dolor neuropático, sí, pues pienso que abrir frentes que pueden ser moduladores del dolor, pues claro, falta mucha evidencia. Pero pienso ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Porque es lo que te digo. Es que yo llevo mucho tiempo en el ruedo. Entonces, cada día veo más pacientes intoxicados por los conceptos de la nutrición. Y pacientes que se convierten con esas cosas que se les dicen, que hay que restringir ciertos alimentos porque son inflamatorios. Cada vez veo más gente que sufre esa iatrogenia. Y yo veo pacientes que no pueden comer, porque le dicen que si se quiten los azúcares, que si te quiten los hidratos de carbono, que si tal cual. Y estamos creando a sujetos intolerantes a la alimentación. Entonces, dentro de la ciencia, dentro del mundo de la ciencia, pues también hay que entender que hay mucha pseudociencia y hay muchas cosas que son contraproducentes en nuestro lenguaje, en lo que el paciente le decimos. Y mi experiencia es que cada vez tengo más pacientes que han desarrollado una intolerancia alimentaria por esos mensajes que les hemos dado. O sea, esa es mi experiencia. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente porque de momento no está demostrado que no haya un alimento que inflame, como tampoco hay alimentos antiinflamatorios. Como estaba en Roma, yo me reía, porque muchos pacientes le dicen, no, porque claro, el hidratos de carbono tiene un efecto inflamatorio, puede producir más candidiasis, más... Esos días que está en Roma, hemos comido pasta por la mañana y por la noche.
Yo creo que no hay ningún estudio epidemiológico que demuestre que los romanos y los italianos están más doloridos o tienen más infecciones bacterianas o más sobrecrecimiento bacteriano. Esa es mi opinión. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, ¿eh? Sí que creo, bueno, soy muy pro de los equipos multidisciplinarios y creo que nos tenemos que dar cabida a todos, pero sí que es verdad que no hay estudios. Yo siempre invito a que los pasen, porque en las últimas conferencias también, y hemos tenido nutricionistas muy expertas en dolor, y las conclusiones siempre finales son pues, que no hay una dieta, y nosotros hemos hecho estudios también en la unidad, y los resultados son que no hay una dieta para el dolor. Ahora bien, una nutricionista, porque a todos nos ayuda a comer bien, pues claro, ¿no? Todos entendemos que comer cebollería todos los días y donuts y chocolate y patatas fritas, pues no es lo mismo que hacer una dieta sana, una dieta mediterránea, que tampoco hace falta hacer excesos en el sentido de que tampoco hace falta una dieta mediterránea los 365 días del año, ¿no? Porque igual que el cerebro aprende por repetición, pues nuestro organismo también come de aquello que es más habitual, con lo cual a cometer algún exceso de vez en cuando tampoco pasa nada, ni nos tenemos que alarmar ni preocupar en exceso, ¿no? Pero específicamente para el dolor yo tampoco lo veo, y animo a cualquier asistente, si tiene ya evidencia y lo ha encontrado, porque evidentemente estudios hay muchísimos, como en todos los profesionales sanitarios, todos tenemos interés en encontrar aquel recurso, ¿no?, propio de nuestra profesión que ayude en el dolor. Y de momento los estudios no hay. Hay esta parte de que es inflamatoria, que es no inflamatoria. Hay casos aislados de, no, yo he hecho una dieta sin gluten y me ha ido bien. Pues genial, yo siempre digo lo mismo. ¿Tú haces una dieta sin gluten y te va bien? Perfecto, síguela. Como si te va bien jugar a canicas, pues juega a canicas. Ahora, ¿vamos a recomendar a todo el mundo que haga una dieta sin gluten o juegue a canicas? Pues no. Esto será lo que le crea los contextos de seguridad en esta persona. Pero vuelvo a decir lo mismo, yo sigo apostando siempre por los equipos multidisciplinarios. Creo que la parte que les pueda ir bien es a regular una dieta mediterránea, que hasta lo que conocemos hoy en día, pues es la que podría tener más beneficios, pero como no los podría tener para cualquier persona, no porque una incidencia directa en su sintomatología. O al menos esta es mi opinión, y en esta parte pues le doy totalmente la razón a Rafa. De acuerdo. ¿Quieres apuntar algo? Fran, no sé si quieres apuntar algo más. Perdón, yo es que dejar la pregunta porque trabajo por privado. La verdad es que trabajo desde hace muchos años en un equipo multidisciplinar. Tenemos nutricionista. Nosotros nunca hablamos de dietas antiinflamatorias ni proinflamatorias. La verdad, se da una dieta... O sea, además desconozco, o sea, totalmente este tipo de conceptos. Los he oído, pero no soy nada entendido. O sea, que no tengo opinión al respecto porque lo desconozco. Pero sí que es verdad que el nutricionista pues sí que juega un papel fundamental, como bien dices tú, ¿sabes? Básicamente pues eso, en que lleves una buena dieta equilibrada, te alimentes bien y poco más. Y en cuanto al equipo multidisciplinar, yo sí que lo veo necesario, la verdad, y como decís, un poco en la línea, ¿no? Que todos estemos un poco en línea en el entendimiento del dolor y en el tratamiento del paciente, y para mí sí que es necesario el equipo multidisciplinar, desde luego. De privado, hablo por privado, yo no he trabajado en público nunca. Sí, muy bien, muy bien. Mira, creo que es el mismo compañero, sí, Jerónimo, nos dice: totalmente de acuerdo que estamos haciendo intolerantes a los usuarios con tantas restricciones, pero considero importante ser tolerantes con la protección de la nutrición y el abordaje del dolor, porque nosotros también iniciamos haciendo pseudociencia hasta las últimas investigaciones que reflejaron nuestra aportación. Bueno, sí, aquí yo creo que no estamos excluyendo a nada, de hecho ahora aquí Fran ha vuelto a lanzar una lanza a favor de estos equipos multidisciplinarios, pero nos referimos más sobre todo a ese abordaje específico, ¿no? De que haya una dieta específica para el dolor, que si se incluye el nutricionista que hace esa labor, ¿no?, de esas pautas más saludables, pues mejor, porque es que mejor estaremos todos, pero no solo las personas que tengan el dolor, es que lo necesitamos todas las personas, ¿no?, tener esa dieta, con lo cual la persona nutricionista yo creo que es vital para cualquier persona, no específicamente en dolor, con lo cual en dolor también, pero como cualquier otra patología, hasta los conocimientos que tenemos hasta ahora. Evidentemente,
no sabemos lo que pasará de aquí en adelante, pero que es verdad que se llevan ya muchos estudios hechos, ¿no? Y de momento las conclusiones, o al menos las que constan hasta fecha de hoy, es eso, ¿no? Que no hay una dieta específica. Muy bien, estoy de acuerdo, sí. No sé si alguien si me tiene... permitís, Sí, Maite, claro. Sí, también Luis. todos sabéis que soy un picado de, bueno, de correr y cosas de esas, ¿no? Y por tanto de comer bien. Y creo que hay que huir un poco de las, bueno, más que modas, de algunas iniciativas que no son bien claras, ¿no? Están relacionadas con la industria alimentaria, cualquier tipo de industria, venderte productos bio, teóricamente ecológicos, libres de azúcar, de lactosa, de glucosa, de proteína, de todo, con lo cual, ¿qué leche estás tomando? Es agua prácticamente. Entonces creo que hasta que no tengamos evidencias claras, lo que está claro es que hacer ejercicio es bueno, que comer bien es bueno y que mentalmente tener amigos es bueno. O sea, esas son cosas las que hay que incidir. Lo otro, habría que tener demostraciones y, por tanto, un nutricionista dentro de un equipo multidisciplinar que diga esto al paciente, coma usted bien, porque va a ser bueno para su salud. El dolor se le quitará o no, pero va a ser bueno para su salud, va a pesar menos. Eso es bueno, haga usted un poco de ejercicio, tener un terapeuta de ejercicio que te explique cómo hacerlo, pues eso siempre es bueno. Pero huyamos de esas dietas antiinflamatorias, de esos alimentos milagros que vemos que son un poco complejos. Es que, como ejemplo, pongo una paciente mía que solamente comía pollo hervido, pescado hervido, patata hervida y arroz hervido. Sí. Se había convertido en un intolerante. Que si los azúcares, que si tal, que bueno, al final es que terrible. ¿Eh? No, tú ves un negocio ahora mismo, ves productos sin gluten, ¿no? Ya en los grandes supermercados hay montones. Bueno, el gluten es una proteína básica, importantísima, buenísima. ¿Que habrá alguien intolerante? Pues es posible, pero no hay la mitad de la población intolerante a la lactosa, alimentos básicos, ¿no? Entonces, creo que, como tú, Rafa, ya habéis comentado, hay que ser prudente, como pasa también con las técnicas de fisioterapia, ¿no? Pues no todo el mundo habrá que hacer una punción seca, o las técnicas de dolor habrá que hacer una neurolisis, o sea que hay que ser muy prudente con lo que decimos y huir un poco de los conceptos marketing y de los conceptos de negocio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Hablando un poco fuerte. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Luis. Sí. Muchísimas gracias. No, era un detalle. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, ya que te gustan los debates también, y ya para acabar, nos queda nada, 10 minutitos. Agradecer una vez más las personas que nos estáis aguantando hasta ahora. Tú has dicho una cosa, Rafa, y además siempre la dices, que lo primero es escuchar al paciente, ¿no? Que el propio discurso, ¿no? Incluso tenías una frase que era algo de que el propio discurso del paciente te va a dar... si tú dejas hablar a paciente, te dirá lo que le pasa. Eso. Sí. Y si le dejas hablar un poco más, te dirá lo que le tienes que hacer. Exacto, eso, muy bien. Yo aquí, claro, hablo solo en este caso, que es la parte que yo trato de fibromialgia, ¿vale? Porque aquí, en mi caso, discreparía un poco. Es decir, no te diré que de buenas a primeras les digo que no me expliquen su vida, pero en el trasfondo sí que es esto, porque creo que no les ayuda, ¿no? Es decir, que cuando decimos escuchar al paciente, sí, pero hay que dirigir muy bien, o al menos, digo, en el caso que me ocupan a mí, porque vienen personas que yo no tengo que diagnosticar, a mí ya me vienen diagnosticadas, ya sé lo que tienen, y además con certeza la tratan muy buenos médicos en la unidad, no es una parte que a mí me compete, con lo cual lo que a mí me compete es la parte de tratamiento. Y que me venga una persona y que de entrada me vuelva a explicar, porque lo que te explica es otra vez toda su sintomatología, toda su historia, el historial clínico de cuándo me hice daño, de cuándo empezó todo, de todos los especialistas que he ido, no ayuda. A mí, por ejemplo, a mí no me aporta. He de decir que hay otras técnicas que también utilizan este mismo formato, por decirlo de alguna manera, porque lo que hacemos en todo caso es preguntas concretas o
cuando preguntan dudas de aquello que yo estoy explicando, yo utilizo las dudas que me preguntan para saber en qué nivel está y aquí poder detectar estas barreras y limitaciones. Pero en base a unas preguntas, unas dudas de lo que yo ya les he empezado a explicar. No sé si me estoy explicando, pero yo entrevistas, de hecho no las hago, entrevistas de 1 hora o de 1 hora y media y una larga anamnesis y que me diga todo lo que le pasa, al menos a un nivel inicial no sucede, porque digo, yo lo que intento siempre es desde la primera sesión crear estos contextos de seguridad, ¿no? Y poder hacer ya dentro de este proceso de reeducación cerebral. Y creo que, y además, claro, pensad que también estoy hablando en el contexto de que trabajo con grupos grandes, de 25 o 30 personas. Ahí, si se ponen a explicar su problemática, nos vamos todas llorando y no hemos solucionado nada. No sé Bueno, qué piensas. hay varias cosas que dices. Primero, lo que no conviene nunca es crear contextos de queja. Claro, tú coges un grupo de pacientes con fibromialgia, llevan muchos años y todas... No, eso no funciona, en absoluto, eso no funciona, en absoluto. Sin embargo, yo sí que valoro mucho una primera visita larga, que yo la hago 45 minutos o 50 minutos, porque yo voy a utilizar todo lo que el paciente me cuenta para utilizarlo en el tratamiento. Todo, absolutamente todo. Entonces voy a extraer toda la información que me sea útil para darle la vuelta al concepto que él tiene sobre lo que le pasa. Claro, en el contexto que tú hablas, que tienes 25 pacientes, eso es inviable, ¿no? Pero en el contexto que yo trabajo, que trabajo con un paciente individual o en grupos de 3 o 4, no tengo ningún problema. Va muy bien porque es que me da muchas herramientas para que después él entienda qué tiene y qué no tiene y cómo se tiene que abordar. Sí, sí. Claro, Creo también, Maite y Rafa, creo también que el paciente de fibromialgia es un paciente especial de sobre todo los demás. Son pacientes, como tú ya sabes, súper reiterativos, que te cuentan la misma historia durante 10 minutos y te la repiten exactamente igual durante 10 minutos y así puede ser varias horas, con lo cual ese paciente es un paciente especial, pero quitando el paciente de fibromialgia, que es realmente especial, el resto de pacientes, es verdad, que si tú lo dejas hablar, te van dando el diagnóstico. Pero es verdad que en dolor crónico hay muchos pacientes que necesitan el dolor, porque el dolor es su fuente a veces económica, a veces social, a veces familiar, a veces conyugal. Perder esa arma tan potente que es el dolor le supone la destrucción de su vida. Yo a esos pacientes siempre les digo, hasta que usted no arregle este problema, yo le puedo atender, pero no le puedo curar. Para curarle, usted tiene que tener el seguro económico resuelto, su divorcio asegurado, que su hijo le quiera también, y después de eso yo le podré curar. Si no, no, porque si le curo, le jodo. Le fastidio su régimen de vida. Y claro, el paciente no se puede curar. Algunos que me consta que han mejorado, en la consulta te dicen no he mejorado, porque tienes que poner la historia, no he mejorado, para que su asistente social vaya con su abogado y le den la pensión. En ese contexto es imposible la curación. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en el ámbito de la medicina pública, donde no son abusos, sino que es su régimen de vida. Ya no hablo de que el paciente te esté engañando, es que si no te engaña, no come. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta también, en mi opinión. Sí, yo siempre digo que a veces para librarse del dolor hay que renunciar a algo. Claro. Entonces hay pacientes que no. De todas maneras, yo creo que tener una visión, hay que ir hacia una visión un poco paternalista en el manejo del dolor. Entonces, yo tengo un filtro muy claro, y es que yo cuando un paciente me viene con un litigio pendiente o cuando yo veo que hay una ganancia secundaria, mi programa no lo hace directamente. Yo le digo, mire, no está usted en las condiciones de hacerlo. Yo me acuerdo en Inglaterra, en una unidad del dolor, que la evaluación del paciente la hacía tanto el fisioterapeuta como el médico. Y decían, no. Aquí no vemos motivación, lo sentimos mucho. Paciente público, lo sentimos mucho, pero usted no cumple los criterios necesarios para iniciar el programa del dolor. Y es que no había motivación y eso hay que aprender a hacerlo. Oiga, vamos a ver. Y no hay que gastar recursos públicos en un sujeto que al final nada le va a funcionar. Y hay que ser valiente y decirle, no, usted no se ajusta a los criterios requeridos para iniciar el tratamiento. ¿Ya está?
Coincido plenamente. Sí, sí. De hecho, nosotros para muchos de los tratamientos pasa un filtro previo y si el paciente psicológicamente no está adecuado, no tiene estos temas resueltos, le decimos que cuando lo resuelva vuelva. Eso lo decimos con claridad en el ambiente público porque no podemos poner un estimulador que vale 15.000 euros y quitárselo a la semana o al mes. Eso es un despilfarro absoluto. Entonces lo hacemos como tú dices, que a veces es difícil, en el entorno público a veces es bastante difícil, pero lo hacemos. Yo en este caso, yo acepto a todas las personas, pero porque trabajo con grupos grandes y a mí en un momento dado pues no me importa tener a 100, o sea, yo cada 3 meses tengo 300 personas con fibromialgia y no me importa que sean 300 o que sean 350 o que sean 250, con lo cual lo que hago es integrarlas todas. Sí que es verdad que se detectan estos perfiles, pero lo que intento es, y aquí me pongo más como psicóloga, darles esas herramientas, ¿no?, para que puedan ayudarles a hacer el cambio, que sé que a lo mejor en esa edición no van a mejorar, pero tampoco están sacando una plaza a otra persona. Y luego seguramente estas personas a veces las he perdido y ya no han seguido el programa, algunas han seguido, no lo han aprovechado, otras han abandonado, pero he conseguido, dando herramientas, rescatarlas para que en futuras ediciones se puedan reenganchar. Pero sé que esto no es muy costo efectivo, ¿eh? Es decir, estoy totalmente de acuerdo con vosotros y que evidentemente cuando priman los recursos de la presión asistencial hay que poner unos criterios. Lo que pasa es lo que digo. Bueno, a mí me sabe muy mal tener que decir que no o tener que excluir a personas del programa y siempre intento eso, ¿no?, darles esos recursos para que, si no en esa edición, en una futura o a la siguiente, se puedan reenganchar y se puedan beneficiar del programa. Aunque la premisa clara o la primera premisa clara es que lo que se intentará a lo largo de los 3 meses, en este caso que durará la terapia, es hacer un cambio absoluto de su vida. No digo 360 grados para no volver al inicio, ¿no?, pero de 180 grados. Yo siempre digo que lo que intentamos, y hablo específicamente de fibromialgia, que las situaciones son las que son, pero se les intenta dar herramientas y recursos para que puedan vivirla, pensarla y sentirla de forma diferente. Esa realidad, esa situación personal, hay que darle una vuelta absolutamente a todo. Si no, la mejoría es complicada. Sí, sí. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Pues nos quedan nada, ya unos últimos minutitos. No sé si alguien quiere hacer alguna otra aportación. ¿No? Pues si os parece bien, Luis. Me parece perfecto, ha sido muy interesante y nada, os deseo buena noche y que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica todo lo que podamos. Gracias a Maite y a todo el grupo de ponentes y todos los asistentes. Contamos con vosotros en Sendor en los próximos eventos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, Rafa, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Maite. Hasta luego, hasta luego.